Usted sabe que se vino el frío, y se vino el frío para todo, climáticamente hablando. Políticamente hablando, a muchos también se le enfrió el cuerpo, porque ya habían comprado el traje para jurar y no respondieron a lo mejor los votantes como ellos esperaban. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Sin lugar a dudas, no, yo creo que de las últimas elecciones ha sido la que mayor sorpresa ha causado. Realmente no se esperaban los números que finalmente se dieron el domingo y bueno, que han sido modificados un poquito ahora ya con el recuento definitivo, pero realmente ha sido una sorpresa para varios, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Más teniendo en cuenta que hacía 45 días prácticamente, más o menos, ¿no? Había habido una elección de la provincia de Buenos Aires, que era como una elección de medio país, sí, los que habían a votar. Había habido una diferencia de 14 puntos, escuchó bien, 14 puntos ocurrió en esa ocasión, ¿cierto? Y había que descontarlo. Claro, recordemos que también esto se ha dado con elecciones anteriores, donde la gente, por suerte, en varios casos, sabe diferenciar las cosas que se votan. Lo que vos mencionaste recién fueron cargos en el Ejecutivo y también en la provincia de Buenos Aires, tanto, claro, exactamente, y ahora ya se daban solamente cargos legislativos a nivel nacional. Pero así todo, Javier, ¿cierto? Son cosas distintas, ¿cierto? Aunque lo que se asemeja en una y otra era el votante, era el elector, aquel que iba a depositar el voto. ¿Cómo cambió de un momento a otro? ¿Por la cifra, por el movimiento, por lo que les toca vivir? ¿Cómo lo ves vos? Y además señalan algunos que conocen más del sistema político que hay en provincia de Buenos Aires, principalmente en el conurbano, que es donde se centra gran parte de la población, la provincia que mayor cantidad de habitantes tiene a nivel nacional. Algunos distritos que históricamente han respondido al justicialismo, hubo triunfo de Milei, que quizás esto también llamó mucho la atención, que la gente le dio la espalda a un movimiento que viene gobernando la provincia desde hace años. Javier, te voy a hacer una pregunta. ¿La gente quiere a Milei o no quiere al justicialismo? Yo creo que... Fíjate vos lo que te digo, ¿cierto? Me parece que hay una conjunción de ambos temas. Y yo no te diría justicialismo, yo te diría kirchnerismo, que algunos lo toman como asociación, otros dicen no. Es más, hay muchos peronistas que dicen yo no soy kirchnerista, soy peronista. Entonces hacen esa diferenciación, porque principalmente, yo siempre digo, Guillermo, que desde la muerte de Néstor Kirchner hubo una radicalización del kirchnerismo. Kirchner, si algo tuvo en su momento, era la capacidad de centrar aliados. Y con Cristina, el surgimiento de la cámpora, esto quedó un poquito de lado, donde se planteaba una disyuntiva: o eras amigo o estabas en la vereda de enfrente. Con Néstor Kirchner esto no era tan así. Kirchner, en su construcción de poder, fue trayendo personas de distintos ámbitos de la política. Bueno, eso que vos estás mencionando, en cierta manera, es lo que también la gente le pedía a Milei. En un momento determinado, sí, en estos 45 días que digo antes de las elecciones que ocurrieron el domingo, y en este periodo hubo hasta denuncias en el tema de salud, en el Garra, ¿no es cierto? Con Esper, y todo eso no influyó. Claro. La gente fue y votó al oficialismo. Es que recordemos, Guillermo, también, y seamos sinceros en esto, que muchas veces uno no lo ve en el periodismo. Había algunos que querían que la Argentina cambiara en 18 meses y veníamos de sistemas complicados. Además, lo hemos mencionado aquí en el programa, algunos con carteles, no queremos un Estado narco, cuando se respaldaron en candidatos que también tienen implicancias con el narcotráfico. Entonces, hay algunos que eran muy hipócritas. Los argentinos tenemos muy mala memoria, sí, ¿cierto? Porque olvidamos de un día para otro. Y pruebas palpables también lo que ha ocurrido. Si en un momento determinado nosotros hubiéramos preguntado o hubiéramos hecho una encuesta, la mayoría hubiera dicho que Milei no ganaba. ¿Qué golpe fue políticamente hablando lo de la Argentina? Con repercusión en el mundo. Sí, y Guillermo, te hago una consulta. También esto no tiene que ver, porque los que fueron llenando esta información y también llenando de pesimismo, más allá que, vamos a ser sinceros, nadie desconoce que la Argentina está en una situación complicada, pero esto no es de ahora, esto ya viene de hace tiempo. Los medios de comunicación
tuvieron una dirección en cuanto a lo que era justamente la información, que me parece que la gente no terminó comprando en muchos casos, porque dice, che, la verdad, yo no llego a fin de mes, me cuesta, pero esto no es de ahora. Y solamente los problemas que se dan en la actualidad económico no los generó Milei en 18 meses. Esto viene de un arrastre importante. La mayoría, es cierto que pregonaba de que no llegaba a fin de mes, que necesitaba aumento de sueldo, etcétera, etcétera. Pero o cuando fue a votar, Sí. me parece que eso quedó en un segundo plano. Le dio la fuerza hacia mirar el futuro lo que llevó a votar. Eso, lo que acaba de decirme, a mí me parece fundamental y que no lo he visto en la mayoría. He tratado de ver algunos analistas políticos importantes de la Argentina. En muchas encuestas, cuando a la gente se le pregunta cómo está, te dice que no está bien, que no llega a fin de mes, que le cuesta. Pero cuando le preguntas cómo pensás que podés estar el año que viene, y muchos tienen una esperanza. Vaya a Son saber por qué. optimistas todos. Exactamente, como que no vamos a estar en la panacea, pero sí que la situación va a cambiar. Mejor, te dicen. Eso te dice exactamente. Es cierto que van a estar mejor. Y se dan casos de que las encuestas demostraban que la gente no llegaba a fin de mes, Sí. que la plata no alcanza, pero también decían que ya estaban reservando para irse de vacaciones. Entonces hay cosas que son incomprensibles si las ponés y las balanceás a las dos, ¿no? Yo creo que, más allá de todo, la merma en inflación que hemos tenido, que esto es considerable, nosotros llegamos en Argentina a tener porcentajes del 12-14% mensual y con una proyección en crecimiento, porque no solamente tenemos que siempre evaluar la inflación de acuerdo a lo que te da ese mes, sino ver cómo es la tendencia, porque muchas veces vos tenés inflación que la tendencia es en baja y otras veces era en alta. En la última parte del gobierno de Alberto Fernández, sin lugar a dudas, la inflación venía sosteniéndose al alza durante muchos meses consecutivos. Hoy por hoy seguimos teniendo inflación, seguimos discutiendo los métodos del INDEC, que lo hemos hablado hace poco y me parece que es uno de los aspectos que el gobierno tiene que considerar, pero sin lugar a dudas ha mermado en cuanto a los números que se venían manejando hace tiempo atrás. Javier, hay otro tema que se tocó y luego de las elecciones hay gente que lo volvió a colocar en el tapete. ¿La gente tiene miedo? Y sin lugar a dudas que sí, sin lugar a dudas, en un programa de incertidumbre económica tenés miedo a lo que se vendrá. Muchos auguraban que... Yo te decía porque hablaban del lunes como si fuera el año que viene. Hablaban de 24 horas que entre la elección a lo que iba a ocurrir el lunes. Es que estas han sido unas elecciones raras, Guillermo, porque elegíamos cargos legislativos y parecía que cambiamos presidente. También yo creo que hubo una complicidad del Congreso, porque el Congreso, más allá de que tiene que cumplir un rol el legislador, que es controlar al Ejecutivo, hemos tenido un Congreso destructivo, y seamos sinceros, el Congreso en muchos casos, porque apareció de la nada, hoy un espíritu republicano en muchos, que durante años fueron al Congreso, porque lamentablemente tenemos senadores y diputados que se vienen repitiendo en el tiempo, que antes iban y apoyaban al Ejecutivo porque era de su ideología, y hoy por hoy están en contra, sin argumento alguno que sostener. ¿Cómo ha cambiado, no? En tan poquitas horas, ¿cómo cambió todo? Usted sabe que he traído una ayuda de memoria con algunas cifras para ser realmente justo y decirle las que han manifestado, digamos, desde la capital. Sí. Dice que el resultado del país, ¿no es cierto?, establece que la gente de La Libertad Avanza obtuvo el 40,7%. El 40,7%. Sí, 41 contra un 31,66% que tuvo el justicialismo. Estamos hablando de una cifra 9 puntos. Grande, grande. No ocurrió así como será en Buenos Aires, Sí. en que hay una diferencia que no llega a un punto, ¿no es cierto? Claro. Pero se recuperaron 14 puntos con los que habían perdido hace 45 días. Pero además, Guillermo, acá yo creo que los fanatismos también a veces juegan muy en contra. Porque algunos dicen, che, no, pero Milei perdió, en este caso, 15 puntos porque había llegado al 50. Claro, pero eran dos alternativas, en este caso, era blanco o negro. Depende para cuál sea blanco y negro para vos. Pero acá habían otras alternativas más. Y además no podés comparar elecciones legislativas con las que son ejecutivas. Me parece que acá hay cosas que no se tuvieron en ese análisis. Es decir, che,
Milei perdió 15 puntos o el kirchnerismo ganó. Son cosas que son distintas. Si nos llevamos a la historia, ¿en cierto? Sí. A la historia, nos va a demostrar que últimamente, en los últimos 20 años prácticamente, estas elecciones intermedias han sido negativas para el justicialismo. Siempre. ¿Cierto? Sí. Siempre han sido. Entonces, este 2025 no era la excepción y lo demostraron con estos cómputos que estamos hablando. Por eso ahora, Guillermo, se le abre una gran responsabilidad al gobierno, porque la ratificación de la gente no es eterna. La ratificación a este modelo económico que ha presentado Milei, porque me parece que más allá de las figuras que componían, porque Milei no iba en la lista, Milei era el que ponía la cara, pero no era el que va en la lista. Entonces, esta ratificación es para un periodo de tiempo y decir, vamos, nosotros tenemos esperanza. Bueno, ellos manifestó, ¿cierto? Sí. Lo peor ya pasó. Entonces la gente dice, bueno, ahora va a venir una palaceada, va a venir lo bueno, ¿no? Porque Macri, en su momento, también en las elecciones de medio término tuvo un respaldo por parte de la ciudadanía. Y recordemos que los segundos 2 años de Macri fueron nefastos realmente. Bueno, pero también hay que hacer notar de que este gobierno, con unas ideologías a veces medias parecidas, Sí. ¿cierto? Entre el PRO y la Libertad Avanza, ha previsto realmente cosas jamás al futuro, como ser el arreglo, ¿en cierto? El acuerdo que se hizo con Estados Unidos es mirando ya hasta el 27, como ser Sí. los vencimientos que tiene la Argentina. Entonces es más fácil a lo mejor afrontar ese futuro que nos han presentado cuando están previstos lo que va a venir. No ocurrió así con el macrismo. Por eso los 2 últimos años de Macri realmente son, como vos decís, fueron nefastos, fueron realmente lamentables. Sí, terminó con una ingobernabilidad que llevó justamente a perder las elecciones ante Alberto Fernández. Por eso te digo, yo creo que hubo un respaldo de la ciudadanía hacia la política económica, principalmente de Milei, pero no es una carta abierta. No es un cheque blanco, como exactamente, no es un exactamente. cheque blanco, sino que es un acuerdo que te da un respaldo, y eso es importante, respaldo político, porque dice que la Argentina, el principal problema que tiene, ¿cierto? Lo dicen los especialistas, es de carácter político. Sí, y acá hay un planteo que mucha gente también, Guillermo, creo que lo ha tomado, y creo que también, a pesar de que seguimos con los sindicatos de los 70, seguimos con mucha clase política que vive argumentando el pasado, acá en Argentina yo creo que muchos están conscientes de que se necesita una reforma laboral, una reforma impositiva y una reforma previsional. Los 3 elementos van acompañados, porque no podés hacer una sin la otra. Tenemos jubilados que tienen ingresos de miseria, pero también hay mucha gente que sabe que hoy tenés el 65% de los jubilados que ingresó por moratoria. Bueno, pero también, ¿cierto? Es real esta reforma a la cual vos te manifestaste, Sí. también, ¿cierto? Y conociendo el resultado de lo que ocurrió el domingo, ¿cierto? Da una constitución distinta a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Exacto. ¿Será el momento de implementarla? ¿No se habrá apurado cuando lo quiso tocar en los primeros 2 años de gobierno Milei? Y por eso te digo que yo creo que ahora va a tener el respaldo, porque a partir del 10 de diciembre va a tener una Cámara de Diputados no tan, en este caso, esquiva como le fue el último tiempo. El Senado siempre, recordemos que el Senado, el justicialismo ha manejado el Senado desde el retorno a la democracia. No hubo un solo presidente no justicialista que tuviera mayoría en el Senado. Bueno, y la Libertad Avanza, ¿cierto? No nos olvidemos que tenía, creo que 37 legisladores antes de la elección, Sí. Y ahora va a pasar a tener 90. Entonces ya está más cerquita cuando vos ves que necesita a lo mejor 120 votos, y esto nos lleva a pensar de que a lo mejor va a cambiar, ¿no es cierto?, la actitud de Milei con los gobernadores, con la oposición, porque ya habló ayer a 24 horas de las elecciones a que va a invitar a los gobernadores a que vayan para consensuar algunas medidas. Claro, porque primero, Guillermo, no se puede gobernar por decreto. Realmente, si vos tenés un sistema republicano, no podemos gobernar. Pero también, seamos sinceros, había un Congreso que era totalmente hostil. O sea, proyecto que se presentaba al Ejecutivo, proyecto que ha sido rechazado.
con todos los errores de Milei, con toda la prepotencia que tuvo en su momento, con la falta de diálogo con algunos gobernadores. Pero la verdad que el último tiempo uno sabía que todo lo que se presentaba en el Congreso iba directamente a ser bajado. Pero había errores, ¿no es cierto?, o actitudes negativas Sí. de los dos lados, me Sí, parece. exactamente, Me parece que de los sí. dos lados. No le echemos la culpa a un solo partido político, sino a varios. Aunque en estas elecciones solamente hemos tenido prácticamente dos partidos políticos. Se polarizó totalmente. Sí, porque Provincia de Unida me parece que fue nefasto, digamos, el resultado para ellos. Es que también acá hay algo, Guillermo, que la gente también no termina de comprar. Provincias Unidas se vendía como una nueva alternativa política, pero está integrada por gobernadores que vienen hace años viviendo también de la política. Entonces hay un mensaje ambiguo a la hora justamente de dirigirse a la ciudadanía. Che, pero si vos me decís que son lo nuevo, aquí en Mendoza, sacándote lo que tiene que ver justamente con Provincia Unida, pero lo teníamos a Emir Félix hablando de lo nuevo, cuando sabemos que la familia Félix viene inmiscuida en la política de hace años. Entonces, o dentro de Provincias Unidas, Difonso. Es cierto que todas las elecciones va de algo. Como la candidatura estamos hablando, que la mayoría de veces no llega, pero también demos paso a otra gente también. Exacto. Por eso te digo, me parece que ojalá, porque estamos todos metidos en este barco, Guillermo, si el barco se hunde, y nosotros me parece que estamos en la parte de abajo, ¿viste? Que es la primera que toca el agua. Ojalá que el gobierno sepa entender el mensaje de la gente, ojalá que realmente lo que señaló el presidente, porque lo vimos, a pesar de que sabemos que siempre en los festejos hay alguna que otra chicana, pero no fue el mismo Milei de hace algunas semanas o meses atrás. Fue un poco más mesurado. Javier, me reía yo porque en un momento determinado, el domingo a la noche, ya los entendidos hacían un análisis de los gestos, en algunos casos, las actitudes, de las ropas, dice, ya no se presentó de campera como era normal, se presentó con saco y corbata. O sea, esas actitudes y esos cambios es causa de las críticas también que ha recibido o del mea culpa, que tienen que hacer todos los políticos, el mea culpa, sobre todo los que pierden. Porque el núcleo duro lo seguía respaldando. Pero había mucha gente que le decía, no, che, nosotros te votamos, pero no queremos que pelees con todo el mundo. Queremos un presidente que realmente se siente con algunos miembros de la oposición y que traten entre todos, porque esto tienen que sacarlo entre todos el país adelante. Bueno, hemos visto cosas realmente que no estábamos acostumbrados. Ver a Cristina bailando el domingo a la noche, ¿cierto? En el balcón, eso no sale nadie a explicarlo por qué. Sí, yo creo que ahí queda demostrado que más allá de todos los conflictos que tuvo el gobierno, la oposición también, yo creo que hubo un mensaje implícito y eso ha sido tomado hacia Axel Kicillof. Vemos que Cristina y Axel hoy están en la vereda totalmente enfrente y hasta Máximo, que estuvo en la conferencia de prensa, muchos se dedicaron también a ver cuáles eran los gestos que hacía mientras hablaba el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Javier, viendo los resultados, ¿no cree que es el momento de que, en el caso de la oposición, haya un replanteo, ¿no es cierto?, y un estudio básico, profundo de los resultados? Porque si no, va a llegar el momento que van a desaparecer. Yo creo que el justicialismo principal, en nuestra provincia se debe una autocrítica importante, porque ya las elecciones del justicialismo no son ni siquiera respetables aquí. Y a nivel nacional me parece que llegó el momento también de algunos cambios de timón. Ya quedó demostrado que el kirchnerismo hoy no es la fuerza representativa dentro del peronismo. Hay nuevos movimientos que se dan, este espacio tan amplio como es el peronismo, que están empezando a pedir también su lugar de preponderancia dentro de eso. Si no, realmente, si quieren construir un espacio de poder para el 2027, van a haber muchas cosas que van a tener que rever. Bueno, vos manifestás de lo que ocurre en la provincia. Sí. Yo te voy a decir unos números que había anotado acá, ¿cierto?, para que los tengamos en cuenta. La elección en Mendoza, nos da algunos números. Dice que la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza sacó el 53,72. El 53,72. Mientras que el justicialismo sacó menos de la mitad, el 25,43. Esto ha llevado
a que de 43 bancas que se renovaban, 43 bancas Sí. se renovaban, la alianza obtuvo 31, 31, y el justicialismo solo 12. Y yo te sumaría también, porque está dentro de un mismo espacio político o pensamiento, no, no espacio, el Partido Demócrata, lo que concernía justamente a ese espacio, que más allá de las diferencias con el gobierno provincial, ellos aseguran que están a favor de Milei, es un 5% más. Es decir que, fíjate que por eso el justicialismo ha perdido representatividad en nuestra provincia. Sin lugar a duda, ¿no? Sin lugar a duda. De las bancas que obtuvo la alianza, Sí. ¿cierto? De las 31 bancas que obtuvo la alianza acá en la provincia de Mendoza, 17 son en la Cámara de Diputados, 17, y 14 son en la Cámara de Senadores, mientras que las 12 bancas que obtuvo el justicialismo, ¿es cierto?, son 7 en diputados y 5 en senadores. Dice que en un momento determinado, viendo estos números, ¿en cierto?, ya se estaba hablando, si no es el momento, no sé si escuchaste vos, Javier, de reformar la Constitución de Mendoza. Que no es poco, ¿eh? Sí, es que Cornejo va a tener una mayoría absoluta, que esperemos que lo maneje con responsabilidad, porque muchas veces no es bueno, lo hemos visto en muchos municipios, Guillermo, cuando el Ejecutivo tiene amplia mayoría en ambas cámaras. ¿Por qué? Porque generalmente después pasan a ser escribanías. El proyecto que se presenta, proyecto que ni siquiera se llega a debatir, se aprueba directamente. Es una irresponsabilidad. Sí. Que es una irresponsabilidad. Porque la gente deposita el voto de cualquier partido para que lo represente y deja de ser partidismo para ser, en cierto, miembro de un gobierno argentino o mendocino o departamental. Exacto. Vamos a ver, es más, fíjate cómo hoy estará deteriorado el justicialismo y por eso esperemos que realmente se lleve a un trabajo intestinal importante para ver cómo puede cambiar. Que hoy se habla de que comenzó la lucha por la gobernación entre Ulpiano Suárez y Luis Petri, dos integrantes del espacio que vos recién mencionabas, esta especie de alianza que se armó, y hoy no vemos ni siquiera un candidato del justicialismo. Entonces va a tener que hacer una revisión crítica importante para hacer una tercera alternativa. Bueno, ya que estás hablando, ¿en cierto?, de Suárez, ¿cierto?, Sí. que es uno de los referentes que va a tener la alianza, sin lugar a dudas, ¿cierto? Ya todos los que nos gusta la política sabemos que están trabajando ya en vista al 2027. Claro. ¿Cierto? Bueno, hubo realmente votaciones, por no decir palizas, en algunos departamentos. Godoy Cruz, Sí. Ciudad, Guaymallén, Junín, acá en el segundo distrito. Mira, marcan que como ser el Consejo Deliberante, hablando, se elegían o se reemplazaban 6 ediles en Godoy Cruz. 5 obtuvo la alianza, Sí, 7 por 1. En la capital, 5 por 1. En Guaymallén, 5 ediles entraron por la alianza, 1 del justicialismo. Y acá en la zona, ¿en cierto? Te traje unos números, Javier, ¿en cierto? Que para que tengamos en cuenta porque es donde nosotros nos manejamos en muchas ocasiones. En San Martín, la alianza obtuvo el 49,73. 49,73. Con eso obtuvo 4 bancas en el Consejo Deliberante. Mientras que el justicialismo logró el 23,55. 23,55. Y obtuvo 2 bancas. Exacto. Hubo una polarización importante, por eso que se dio solamente el repartijo entre 2 espacios. Es que ahora ya tiene prácticamente mayoría la alianza. Hay que no necesitar hacer ningún arreglo si no desea. Mientras que en Junín, ¿en cierto?, que se elegían 5. Claro, porque es un municipio de categorías. Claro, ¿en cierto? La alianza obtuvo el 58,11. 58,11. Si no es la mejor elección de la provincia, sino está ahí cerquita. 58,11 es prácticamente lo máximo que ha obtenido la alianza en un departamento. La composición del Consejo Junín va a quedar 8 integrantes del oficialismo contra tan solo 2 del justicialismo. Porque de las 5 bancas, 4 van para la alianza y 1 va para el justicialismo. Esto de la época del Dante Pellegrini, ¿se acuerdan de la época de Dante Pellegrini? Antes que entrara Mayo Abé, ¿no es cierto? Nunca ha tenido tan pocos representantes en el Consejo Deliberante del justicialismo.
Sí, realmente para todos aquellos que componen el Partido Justicialista en Junín tiene que haber una revisión muy importante del papel que están haciendo en el Y en último San tiempo. Martín, bueno, ¿no crees que también necesita una revisión y una goma como las que llevan los chicos a la escuela, pero grande así la goma, para empezar a borrar algunos nombres, en cierto, que han sido nefastos para el justicialismo? Necesitan, ¿cierto?, de una manera u otra, hacer una revisión total, un mea culpa, pero sin egoísmo, porque a veces la mea culpa que hacen, en cierto, es condicionada con ciertas cosas para que sigan los mismos nombres y las mismas caras. Claro, el justicialismo de San Martín, sin lugar a dudas, después de 16 años siendo gobierno en el departamento más poblado de la zona este, hoy tan solo sacar 2 representantes en una legislativa es muy, muy floja la performance. Javier, voy a dejar picando algo. Picando para que en otros programas podemos verlo. Cuando recién hablábamos de que Cornejo, en una de esas, ¿es cierto?, lanza la posibilidad de reformar la Constitución de Mendoza, que lo han intentado en muchas ocasiones, siempre han fracasado, los que, como ser Suárez cuando era gobernador, el mismo Cornejo en el primer gobierno, bueno, hablan de temas que realmente tienen mucho que ver en la ciudadanía, como sacar las elecciones de medio término. Eso es importante. Y recordemos que Mendoza, que se pueda reelegir el gobernador. Que somos la única provincia. Una vez, ¿es cierto? Una vez, como los legisladores, es otro tema realmente importante. Las autonomías municipales, ¿es cierto?, que ya la sacó y la trató San Rafael, también dicen que ha sido una carta magna de Mendoza que sirvió por muchos años, pero llega el momento que a lo mejor requiere una atención especial, como tratando punto por punto, ¿no? Sí, recordemos que somos la única provincia de la República Argentina que no autoriza la reelección del gobernador. Sin lugar a dudas, pero sí dejan que se reelijan los intendentes y los legisladores. Sí. Realmente es para tener en cuenta. Luego vamos a ir al primer corte, ¿cierto?, para llegar a la parte final del programa. Llega la última etapa del programa también, y es el momento en que tratamos de obtener lo malo y lo bueno de la semana. Vamos a ir con lo bueno, que tiene que ver con algo que sucedió post-elecciones. Fue un llamado del gobernador donde se hicieron 2 anuncios importantes que contó con la presencia de los intendentes de la zona este. Uno tiene que ver ya con el inicio de los trabajos de la segunda etapa de lo que va a ser la doble vía Rivadavia-Junín-San Martín, este tramo que va desde justamente la ruta provincial 60 hasta Carril Centro. Ya se van a comenzar con los trabajos, hay un plazo de ejecución de 14 meses y también lo que es el llamado a licitación para la tercera etapa que va a llegar hasta ruta 7. Y otro tema que es muy, muy importante tiene que ver con el tren de cercanía, donde también ya se ha hecho el llamado a licitación para esto que va a ser justamente los 32,3 kilómetros que van a unir justamente lo que corresponde a Gutiérrez, allí en el departamento de Maipú, con la Colonia, que es aquí pegadito a San Martín, donde se va a dar justamente esto, que va a tener una conexión el día de mañana con el metro tranvía y la posibilidad de llegar hasta el aeropuerto aquí en la provincia de Mendoza. Así que son 2 temas que realmente llaman mucho la atención para toda la ciudadanía de la zona este, teniendo en consideración que son 2 obras muy, muy importantes. Y lo interesante, si me permitís agregar algo más, ¿es cierto? Lo interesante es que los anuncios han sido después de las elecciones. No es un tema electoral, con una inversión grandísima, porque estamos hablando del tren, 120 millones de dólares.
Se imaginan ustedes, y un plazo de creo que 12 meses para hacerlo. 12 meses exactamente. Bueno, realmente bienvenida sea esa noticia. Lo malo, yo creo que es lo que todo el mundo dice, la poca inserción de la ciudadanía en las elecciones. La gente que no fue a votar. En un momento determinado decían el 70% ha votado en Mendoza. Un 30% no fue a votar, un 30%. Sí. Y si le sumás que en un momento determinado decían que el 12% había votado en blanco, decimos 30 más 12, el 42% realmente no se manifiesta. Pero luego hablan, luego se quejan, luego los aplauden, según en el lado que están. Pero ¿cuándo hay que estar y manifestarse? Con las elecciones, porque es lo que sostiene la democracia. Sí, hay dos cosas, Guillermo, para agregar a lo que vos estás mencionando. Una, que hoy las multas son realmente muy exiguas, 500 pesos Sí. por no ir a votar. Los Y argentinos que no la cobran. sabemos que los argentinos nos manejamos muchas veces por el bolsillo. Cuando nos tocan el bolsillo nos acercamos. Y otro también es la propuesta electoral, que la gente no la seduce y por eso también no concurre a sufragar. Bueno, quedan muchas pelotas picando. Sí, ¿cierto? exactamente. Pues, tenemos la suerte que la semana que viene nos volvemos a juntar y a lo mejor tocamos el tema que usted estaba esperando. Nos encontramos dentro de 7 días. Nos vamos.